The Amazing Digital Circus finalmente ha salido con su nuevo quinto episodio, y este está llenísimo de muchos detalles, curiosidades y referencias a por montones, además de mucho lore e historia detrás. Es por esto que en este video voy a explicarte con todo lujo de detalles 50 curiosidades detrás del nuevo capítulo. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte, dejar un comentario y por supuesto darle me gusta, ya que de esta manera me apoyas muchísimo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Y empezamos. El episodio empieza directamente mostrándonos una nueva y renovada intro completamente diferente a la de los otros episodios. Esta es la misma que aparece en el episodio piloto de The Gaslight District, y por lo visto parece que será la intro definitiva para los demás episodios de la serie. Al principio podemos ver a Zubul leyendo una revista sobre partes de juguetes y cómo estas hablan sobre ti, recordándonos sutilmente que Zubul no es nada más que un conjunto de otras partes de juguete de un enorme cajón, tal y como se mostró en el tercer capítulo. Cuando llegan nuestros personajes protagonistas, podemos ver que todos estos participan de una aventura acuática, en la que al regresar están completamente mojados. Es casi como si hubieran venido del fondo de un lago o de una playa, pero jamás se menciona de dónde es que vienen exactamente. Puede que provengan de alguna aventura que veremos en un próximo episodio. La aventura parece ser tan agotadora que incluso Pomni del cansancio se desploma en el suelo una vez llega. Sin embargo, cuando alza la mirada, Pomni logra ver algo a la distancia que le llama la atención. Se trata de Dr. Football, uno de los tantísimos maniquíes que tiene Kane y que vemos que ha aparecido en varios capítulos, como en el episodio piloto, el tercer episodio y ahora en este quinto. Curiosamente parece que aparece cada 2 episodios. Puede que se trate de un personaje oculto que aguarde un misterio mucho más profundo del que nos imaginamos. Si nos fijamos en el cuaderno de Kane, vemos que está haciendo más dibujitos de abejas, tal y como vimos que podía hacer en el tercer capítulo. Tal parece que la mente de Kane solo le permite dibujar abejas, pues todas sus anotaciones son literalmente eso. Tal y como le explica Kane en este episodio, él hace historias aterradoras porque quiere que pasen cosas malas para mantenerlos entretenidos. No pone en situaciones de riesgo a nuestros protagonistas porque sea malo, simplemente lo hace para que las aventuras les parezcan interesantes o llamativas, lo que desconfirma las teorías que le apuntaban a ser un ser malvado, aunque en ocasiones vemos cómo puede reaccionar de manera violenta e incluso agresiva hacia comentarios ofensivos sobre sus aventuras. El nombre de este episodio es Untitled o Sin Título, esto obviamente motivado al hecho de que atraviesan diferentes aventuras gracias al sistema de votación, pudiendo saltarse algunas de estas. En el idioma original se puede escuchar cómo es que los protagonistas están haciendo roleplay mientras hablan de una guerra entre Australia y Nueva Zelanda, pero en el doblaje de español latino mencionan un conflicto entre Argentina y Uruguay. Well, Miss President, it looks like there are some new developments in the ongoing war between Australia and New Zealand. Bien, señora Presidente, parece que hay algunos nuevos desarrollos en la guerra en curso entre Argentina y Uruguay. Obviamente las referencias detrás de estos conflictos son porque el de Australia y Nueva Zelanda hacen referencia al país de origen de Glitch Productions, ya que la sede queda en Australia, mientras que en el doblaje se menciona a Uruguay, ya que es aquí donde queda la casa dobladora de Lycan Studios. Bien jugado, Joaquín, fue un buen chiste. Algo gracioso de este episodio es que al igual que en el episodio piloto, las groserías que dicen los miembros del circo se pueden escuchar casi a la perfección, incluso con la censura. Un detalle muy cómico considerando que en el episodio piloto incluso se tomaron la molestia de censurarlo mucho más, ya que literal se podía oír absolutamente todo. Cuando Jax aparece actuando como si fuera un extremista argentino, este mismo dice que va a plantar una bomba que hará que caiga nieve que mate gente. Esto por supuesto que es una referencia al Eternauta, una novela de origen argentino donde sucede exactamente lo mismo y que seguro la mayoría ha de reconocer por la serie de Netflix. ¡Che, boludo! Soy un extremista argentino y traje una bomba que cuando estalle va a hacer que caiga nieve que mata gente y luego... Curiosamente, quien presta su voz en el doblaje para Jax no es nada más y nada menos que Pablo Gandolfo, un actor de doblaje de este mismo país, y cuando le toca interpretar a Jax con acento argentino, algo me dice que internamente lo disfrutó muchísimo. Luego de esta escena vemos que Jax en el doblaje dice: ¿Me comí el garrón de la gran flauta? Esto es una expresión argentina referida a llegar en un momento incómodo, y por supuesto está haciendo referencia a la extraña posición de Kinger después de hablar con Pomni en el despacho oval.
De hecho, en inglés, toda esta escena hace referencia a una situación muy polémica que hubo entre el presidente Bill Clinton y Mónica Lewinsky, en un escándalo entre estas dos personalidades. No voy a dar más detalles, pero el que entendió, entendió. Algo curioso que me gustó mucho es que para hablar con Pomni, Kinger vuelve en sí cuando está en la oscuridad, por lo que hace sentido que necesite esconderse en la oscuridad para poder explicarle a Pomni qué es lo que tiene que hacer. Un detalle muy bien cuidado de los últimos capítulos, donde sabemos que piensa mejor bajo la oscuridad. De hecho, si leemos con atención lo que dice el papel que le dieron, Kane especifica que Kinger puede irse debajo del escritorio para explicarle a Pomni qué es lo que debe hacer, y hasta mencionan la cabeza de bebé que por algún motivo está ahí. Después de esta aventura comenzaría una de Gangle con temática japonesa y o referencias a sus dibujos anime. Esta es la primera escena en toda la serie animada con un estilo completamente distinto, ya que vemos a los protagonistas teniendo expresiones y cuerpos diferentes de tipo anime. Cuando empieza la aventura de Gangle anime, sorpresivamente si traducimos todo lo que aparece en japonés, está perfectamente bien traducido. Esto es así ya que tanto los diseños japoneses y la animación fueron hechos por artistas de Japón. Un detallazo increíble y que denota el enorme cuidado que tiene Glitch para con esta serie. En el pizarrón podemos ver dibujos de The Gaslight District y de hecho el póster hace referencia a eso justamente, diciendo en el lenguaje de esta serie, referencia a The Gaslight District. Ojalá no abandonen esta serie porque honestamente se ve muy buena. En el escritorio de Gangle podemos ver que su cartuchera hace referencia a Kuromi, y si vemos al fondo notaremos la aparición de Kofmo abstraído con una figura de origami. La siguiente aventura que sigue después de esta es una donde nuestros miembros del circo están bajo un cielo estrellado. Esto podría ser referencia a la ilustración que vemos en los créditos como de costumbre. Es curioso ya que en esta escena vemos a los miembros del circo compartiendo juntos, y a pesar de que trate mal a Gangle, Jax parece que le importa, mencionándole a Pomni que si alguna vez cree que ella será feliz. Por lo visto, aunque parezca ser un idiota con ella, todo indica que en este episodio se busca darle un significado a su mal comportamiento, probablemente motivado a una pérdida. Esto se confirma ya que Pomni le pregunta si tuvo algún amigo alguna vez, lo que Ragata responde con un ya no. Obviamente esto molesta muchísimo a Jax, quien voltea a verla con un visible enojo. Se teoriza que el viejo amigo que solía tener Jax y que se abstrajo antes era Ribbit, un personaje ranita que no había aparecido hasta este capítulo, pero que pudo perder antes que Kofmo, y esto lo sabemos gracias a la intermisión donde aparece su puerta por unos breves segundos. Algunos fans especulan que Jax de alguna manera se acercaba y obsesionaba hacia Pomni ya que le recuerda a su viejo amigo, pues esta originalmente en el concepto que se hizo para ella solía ser una rana, además de que conserva también las mismas mejillas que este personaje. Por como le explica Jax, a él le molesta bastante que Ragata finja ser demasiado buena, y esto es algo notorio, ya que es el tipo de persona people pleaser que siempre busca complacer y o agradar a las personas debido a situaciones estresantes o traumáticas en el pasado. También se nos explica que Jax solía tener una cola, a pesar de que en ningún episodio lo vimos con una. Curioso de ver cómo es que solía tenerla, y esto podría tener implicaciones futuras. En esta escena vemos otra interacción entre la Luna y Kane, ya que parece que quiere salir con él tal y como vimos en el episodio piloto. Lo peor de todo es que Kane vuelve a ignorarla para enfocarse en hacer otra aventura. Cuando Kane está desesperado porque cree que la aventura creada por ellos es mejor que la suya, le pregunta a Bubbles qué debería hacer, y este directamente le dice que mejor se autodesviva, para luego decir que haga una fiesta en la playa. Algunos piensan que Bubbles puede que sea una IA completamente diferente a la de Kane, ya que en muchas ocasiones parece molestarlo sin razón aparente, aunque también puede que se trate de la otra contraparte de Kane que se manifiesta a través de esta IA. Antes que empiece la intermisión, el mejor momento de todo el episodio, vemos escenas de episodios pasados a manera de una cinta. Un detalle increíble. En una parte de la canción se hace una ligera referencia a la canción de Virtual Insanity, debido al cuarto blanco y las curiosas poses que hacen los protagonistas. Y es una canción que combina bastante bien con la temática del circo. En este capítulo se nos revela que Zubul solía ser una bartender y tatuadora en su vida pasada antes de llegar al circo digital, aunque no se explica cómo es que terminó acá. También se profundiza en la vida de otros personajes, revelando que Pomni solía ser contadora para una cadena de supermercado, pero se dedicaba también a explorar edificios abandonados y hacer videos para YouTube.
Puede ser que haya sido así que terminó en el edificio donde quedó atrapada. Por lo que nos da a entender este episodio, parece que Kane tiene la capacidad de controlar las mentes, o al menos solo la de Jax, ya que en este mismo episodio al inicio lo obligan a ser vegano por votación popular, y este termina haciéndolo durante el resto del capítulo, incluso cuando trata de no serlo. Lo curioso es que el mismo Jack dice esto. ¡Qué odio esto! ¡Esa maldita votación! Creía que Kane no podía. Probablemente referenciando esta escena en el episodio piloto. De las pocas cosas que no controlo yo son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. Con todo esto dicho, puede que el Digital Circus esté en un complejo de oficinas abandonado, tal y como vimos detrás de la primera puerta que atraviesa Pomni en el capítulo introductorio. Cuando Jax quiere narrar su historia, menciona que tenía cáncer y que luego quería hacer medicamentos autorrecreativos, si saben a lo que me refiero, con su exalumno. Pero todo este relato es obviamente mentira, ya que no es nada más que una referencia a Breaking Bad. ¿Por qué a los desarrolladores de Glitching Bob les gusta tanto esta serie? Gangle cuenta que trabajó en comida rápida, algo que ya sabíamos, pero que dejó atrás el Instituto de Arte y que desde entonces no pudo dedicarse a eso, todo esto haciendo referencia al capítulo 4. Luego Regata cuenta parte de su experiencia y también narra la mala experiencia que tuvo con su familia, siendo de una familia muy acomodada y con mucho dinero en el campo, contando cómo su madre solía manipularla y utilizarla demasiado, trabajando un tiempo como agente de bienes raíces, pero puede que haya sido eso lo que terminó haciendo que terminara dentro del circo al meterse precisamente en un edificio abandonado. Jack se pone algo triste después de que Regata menciona el tema de la granja y se asusta con el maíz, un detalle que no sabíamos sobre él y que puede que haga referencia a un evento traumático de su vida pasada. Algunos incluso teorizan que Jax puede que sea un gato, debido a su comportamiento en este episodio y al hecho de que sus pupilas se dilaten. ¿Ustedes qué opinan? Jax en este episodio parece que quiere poner celosa a Regata al acercarse demasiado como amigo de Pomni. Vemos que visiblemente esto le incomoda y le pone celosa, ya que cuando lo intenta no obtiene los mismos resultados. Es como si Regata quisiera agradarle a Pomni por la fuerza y ser su amiga. Luego de esto pasamos a otra aventura donde van a jugar un partido de softball, por sugerencia de Regata, y que de hecho ya se sabía por el video donde aparece el estadio y también por el entrenamiento de Regata hacia Gangle. Es aquí donde vemos a los clones malvados de la banda, quienes todos tienen actitudes contrarias a sus contrapartes buenas, exceptuando Gangle, que no tiene ninguna. Quien interpreta al tipo que desaparece en el idioma original es Joby the Hung, un youtuber y artista musical que solamente aparece por breves segundos en la serie. Uno de los contrarios a los miembros del circo es Bazooble, que de hecho está inspirada en Bazooey, un personaje de The Witch Night Out, una animación que salió en 1978. En esta escena, Zooble y Gangle piden ponerle un vestido made a Jax por medio de la votación, y esto termina pasando. Este vestido es exactamente igual al mismo que vimos en los concept arts hechos por Gus Wars. Luego de la discusión entre Jax y Regata, esta misma parece que se clichea un poco. Algunos apuntaron a esto y parece que puede ser ella la siguiente en empezar a abstraerse. Pero también puede que se trate de un error de animación. ¿Ustedes qué opinan? En la escena final vemos cómo Pomni se ríe de lo que hace Jax, pero al notar que Regata vio esto, cambia su expresión rápidamente. Puede que Regata le preocupe que Pomni adopte comportamientos similares a los de Jax, ya que vimos cómo este le caía bastante bien su contraparte malvada. De hecho, parece que empezaron a llevarse bastante bien, ya que Jax fue a enseñarle algo en el pasillo. Puede que sea la puerta de su viejo amigo, Ribbit, siendo probablemente algo que quede en el aire hasta el siguiente episodio. Por lo que nos da a entender esta escena, parece que Regata se siente sola, esto ya que ve cómo los demás se van por caminos diferentes, mientras que ella no parece tener un mejor amigo como los demás sí. Si observamos la mercancía de este episodio, se puede ver a un personaje raro nunca antes visto. Es Pomni pero cubierta de algas, pero esta misma nunca aparece de esta manera en el episodio original, un detalle curioso cuanto menos. Y sé que la mayoría se debe de estar preguntando quién es Dr. Football y por qué aparece de esta manera al final del video. Pues bueno, eso lo voy a responder en otro video, así que si quieren que lo haga solo tienen que dejar su like, comentar algo bonito abajo y suscribirse, ya que no les cuesta nada. Sin nada más que decir, yo me despido de momento y nos vemos hasta la próxima.